Tu hermana y su familia se quedarán a vivir aquí hasta que encuentren una casa nueva, dijo mi suegra después de que compráramos una mansión de 3 millones de euros. Pero mi marido respondió de repente: Lo siento, madre. Esta casa no es una guardería. Mi suegra se quedó muda al instante. Antes de que comience la historia, por favor escribid en la sección de comentarios desde qué comunidad autónoma o país nos estáis leyendo. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que el canal Cine de 3 dígitos siga creciendo y pueda ofreceros historias aún más interesantes. La luz brillante de la lámpara de araña de cristal se reflejaba en el inmaculado suelo de mármol del salón principal. El aroma de los deliciosos platos, desde el jamón ibérico de bellota hasta un exquisito cordero asado, inundaba cada rincón de la estancia, dando la bienvenida a los familiares y vecinos que asistían a la fiesta de inauguración esa noche. Carmen estaba de pie, con suma elegancia, en un rincón de la sala, ajustándose suavemente el chal de seda que caía con gracia sobre sus hombros. Sus labios no dejaban de dibujar una sonrisa sincera cada vez que recibía las felicitaciones de los invitados que elogiaban la belleza de la nueva casa. Esta majestuosa propiedad en la exclusiva urbanización de La Finca, en Madrid, valorada en 3 millones de euros, no era solo una estructura de ladrillo y cemento para Carmen. Era la forma tangible de su sudor, sus lágrimas y las largas noches sin dormir que pasó construyendo su negocio de hostelería desde cero hasta alcanzar el éxito actual. A su lado, Alejandro se mantenía erguido, acompañando a su amada esposa. La mirada de Alejandro irradiaba un orgullo inmenso, un reconocimiento silencioso a la resistencia de Carmen. En el pasado, su vida no era tan hermosa como ahora. Al principio de su matrimonio, tuvieron que tragar el amargo trago de una vida llena de escasez. Carmen aún recordaba muy bien el calor abrasador del verano madrileño cuando tenía que repartir los pedidos de comida a pie, mientras Alejandro trabajaba de sol a sol sin descanso. Sin embargo, lo más desgarrador no era la pobreza en sí, sino las humillaciones constantes que la familia de su marido le lanzaba. En cada reunión familiar, doña Cayetana siempre encontraba la manera de menospreciar a Carmen. La señora mayor nunca valoró el arduo esfuerzo de su nuera. Delante de todos, doña Cayetana solía señalar a Carmen y tildarla de mujer gafe que hacía miserable la vida de Alejandro. Valeria, la hermana de Alejandro, siempre secundaba las palabras de su madre con risas burlonas. Valeria, que por aquel entonces siempre presumía de Roberto, su marido, que supuestamente era un alto directivo de una gran empresa, solía comparar su vida llena de lujos con las carencias de Carmen. Carmen solo podía agachar la cabeza y aguantar las lágrimas, tragándose todos los insultos en silencio para proteger los sentimientos de Alejandro. Él siempre defendía a su esposa, la tomaba de la mano para alejarla de aquel ambiente tóxico, y le prometía que algún día demostrarían a todos que Carmen era la joya más valiosa de su vida. Y esta noche, esa promesa se había hecho realidad. Esta casa señorial, con su inmenso jardín y sus sólidas columnas, era el testigo mudo de su triunfo. La fiesta transcurría en un ambiente pacífico y solemne. El último brindis acababa de concluir cuando la puerta principal de roble se abrió bruscamente. Doña Cayetana entró con la barbilla muy alta, seguida por Valeria, quien recorrió toda la estancia con una mirada calculadora. Su presencia transformó de inmediato el ambiente, volviéndolo gélido. Los invitados, que antes reían alegremente, ahora susurraban entre sí, sintiendo la tensión que había surgido de la nada. Carmen respiró hondo, intentando mantener la calma. Dio un paso al frente para recibir a su suegra y a su cuñada, ofreciéndoles comida y bebida con cortesía. Sin embargo, doña Cayetana rechazó el ofrecimiento con un manotazo despectivo. La mujer caminó hacia el centro de la sala, asegurándose de ser el centro de atención de todos los presentes. Con voz fuerte y un tono lleno de arrogancia, doña Cayetana empezó a hablar. Esta casa es muy grande, pero se sentirá muy vacía si solo viven 2 personas. Por eso, a partir de mañana, Valeria y su familia vivirán aquí hasta que tengan una casa nueva. Al fin y al cabo, siendo esta la casa del hermano mayor de Valeria, es su obligación absoluta hacer feliz a su hermana pequeña. Especialmente ahora que necesita un lugar digno donde vivir. El silencio sepultó la habitación de inmediato. Ningún invitado se atrevió a emitir un sonido. Carmen sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Miró a doña Cayetana con total incredulidad. Aquella mujer acababa de anunciar una decisión monumental sin pedir el más mínimo consentimiento a los dueños de la casa. Carmen contuvo la respiración, preparándose para dar una respuesta educada pero firme. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Alejandro ya había dado un paso adelante. El cuerpo de Alejandro se irguió por completo, cortando la distancia entre Carmen y su madre, convirtiéndose en un escudo impenetrable. El rostro de Alejandro era inexpresivo.
Apretó la mandíbula y clavó una mirada afilada directamente en doña Cayetana. Lo siento, madre. Esta casa no es una guardería. La voz de Alejandro no fue alta, no gritó, pero poseía una firmeza tan extraordinaria que cada sílaba resonó con eco en aquel salón silencioso. El rostro de doña Cayetana palideció de golpe. Abrió los ojos de par en par, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Durante toda su vida, había estado acostumbrada a imponer su voluntad y nunca había recibido una negativa en público. El rechazo tajante de Alejandro destrozó su orgullo frente a parientes y vecinos. Se sintió humillada hasta lo más profundo. Su respiración se aceleró y su pecho subía y bajaba, conteniendo una ira a punto de estallar. ¿Te atreves a desafiar a tu propia madre delante de tanta gente? Eres un hijo desagradecido. ¿Has perdido el norte porque te ha lavado el cerebro esta mujer?, gritó doña Cayetana mientras señalaba el rostro de Carmen con un dedo índice que temblaba violentamente. Alejandro no se inmutó. No apartó la mirada en ningún momento. No te estoy desafiando. Solo estoy exponiendo un hecho. Esta casa fue construida puramente con el sudor y el trabajo duro de Carmen día y noche. No permitiré que nadie, incluida mi propia familia, venga aquí y actúe como si tuviera derecho sobre el sacrificio de mi esposa. Mi decisión es definitiva. Valeria no vivirá aquí. Valeria, que estaba detrás de su madre, empezó a llorar a gritos, intentando ganarse la simpatía de los invitados. Acusó a Alejandro de haberse convertido en un monstruo cruel y de olvidar los lazos de sangre. Sin embargo, Alejandro ignoró por completo aquellas lágrimas de cocodrilo. Doña Cayetana, al darse cuenta de que el llanto no funcionaba, lanzó su última amenaza. Juró que esa misma noche traería todas las maletas y pertenencias de Valeria y entraría por la fuerza, desafiando a Alejandro a echar físicamente a su propia sangre. Tras lanzar la amenaza, doña Cayetana agarró a Valeria del brazo y salió de la casa furiosa, dando un portazo tan violento que hizo temblar los cuadros de las paredes. Tras su marcha, el ambiente en la fiesta se volvió muy incómodo. Carmen tomó el control de la situación rápidamente, sonriendo e invitando a los presentes a seguir disfrutando del banquete, como si la tormenta acabara de pasar y no fuera a volver nunca. La noche avanzó y el último invitado finalmente se despidió. Carmen y Alejandro recogieron los restos de la celebración en un silencio reconfortante. Alejandro se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas con llave, mientras Carmen limpiaba la mesa del comedor. Ninguno de los dos mencionó el vergonzoso incidente de horas antes. Estaban agotados y solo querían descansar. Pero la tranquilidad no duró mucho. Justo cuando el reloj de pared marcaba las 11 de la noche, se escuchó un gran alboroto procedente del exterior de la propiedad. El sonido de un motor apagándose bruscamente fue seguido por fuertes golpes en la inmensa verja de hierro forjado que protegía la entrada de la parcela. Carmen y Alejandro cruzaron miradas. Él caminó rápidamente hacia el monitor de las cámaras de seguridad instalado en la pared del salón. En la pantalla se veía claramente a Valeria, a Roberto y a sus hijos de pie frente a la valla, rodeados por una montaña de grandes maletas y bultos. La amenaza de doña Cayetana no había sido un simple farol. Realmente habían vuelto esa misma noche. Alejandro le pidió a Carmen que se quedara dentro, pero ella se negó, sintiendo el deber de apoyar a su marido frente a este problema. Ambos salieron y cruzaron el extenso jardín delantero hacia la verja. El viento nocturno soplaba con fuerza, pero no frenó sus pasos decididos. Desde el otro lado de la reja cerrada a cal y canto, Valeria miraba a Carmen con odio. Llevaba el maquillaje corrido y sus ojos destilaban un profundo rencor. Roberto estaba detrás de ella con el ceño fruncido y los brazos cruzados, observando la imponente mansión con mirada codiciosa. Abre la puerta. ¿Estás completamente loco dejando a tu propia hermana helándose de frío en la calle a estas horas de la noche?, gritó Valeria mientras sacudía los barrotes de hierro con ambas manos. Alejandro se mantuvo firme tras la valla, sin mostrar la más mínima intención de sacar las llaves o abrir el candado. Ya os lo dije en la fiesta, no podéis vivir aquí. Volved a vuestra casa o buscad un hotel. Esta casa no es un centro de acogida. Al escuchar la fría respuesta de su hermano, la ira de Valeria llegó a su límite. Apartó la vista de Alejandro y miró fijamente a Carmen. Esto es obra tuya, ¿verdad? ¿Qué brujería has usado para que mi hermano sea tan tacaño con su propia sangre? Has alejado a Alejandro de su familia a propósito para quedarte con toda su fortuna tú sola. Eres una víbora rastrera. Los insultos brotaron sin filtro de la boca de Valeria, haciéndose eco de las dolorosas palabras que solía lanzarle en el pasado. Sin embargo, Carmen ya no era la misma mujer débil que solo agachaba la cabeza y lloraba. Se quedó quieta. Se acomodó elegantemente su chal y miró a Valeria y a Roberto con una lástima que solo enfureció más a sus adversarios. Carmen respiró suavemente antes de responder con un tono de voz muy tranquilo, pero con una agudeza letal.
¿No decías que tu marido era un director de éxito? ¿No presumías siempre de la riqueza y el poder de tu marido cada vez que nos veíamos? ¿Por qué ahora un directivo tan exitoso quiere venir a vivir de prestado a la casa de la mujer gafe, como solíais llamarme? El rostro de Valeria enrojeció al escuchar cómo Carmen le devolvía todas las humillaciones del pasado. Abrió la boca para replicar, pero no le salió ni una palabra. El dardo de Carmen había dado de lleno en el punto débil de su arrogancia. Roberto, sintiendo su orgullo herido por la pregunta, dio un paso adelante y apartó a su mujer de un empujón. Su rostro reflejaba furia y desesperación a partes iguales. Señaló a Carmen de forma agresiva. No te pongas chula. No venimos a mendigar. Necesitamos este lugar esta misma noche. Abre la puerta ya. Necesitamos un lugar donde escondernos porque nos está persiguiendo gente muy peligrosa. Si nos encuentran aquí fuera, vosotros dos también pagaréis las consecuencias. Los gritos de Roberto rompieron el silencio de la noche. Sin darse cuenta, su ataque de ira le había hecho confesar un secreto que debería haber guardado bajo llave. Las palabras sobre ser perseguidos y necesitar un escondite se le escaparon de los labios. Dentro del bolsillo de su chaqueta, los dedos de Carmen se movieron rápidamente para presionar el botón de grabación de su teléfono móvil, registrando cada confesión que Roberto gritaba. Alejandro miró a Roberto frunciendo el ceño profundamente, empezando a unir las piezas del rompecabezas sobre por qué la familia de su hermana insistía tan desesperadamente en mudarse con ellos de la noche a la mañana. Al darse cuenta de que su marido había hablado de más, Valeria tiró rápidamente del brazo de Roberto y le ordenó a gritos que se callara. Trató de arreglar la situación diciendo que Roberto solo estaba agotado y decía tonterías, pero el daño ya estaba hecho. Alejandro y Carmen lo habían escuchado todo con absoluta claridad. «¿Así que estáis huyendo de alguien?», inquirió Alejandro con tono exigente. «¿Queréis traer vuestros problemas dentro de mi casa? Marchaos ahora mismo o llamaré a la seguridad de la urbanización para que os eche por montar un escándalo en medio de la noche». La amenaza de Alejandro hizo que la pareja retrocediera un paso. Sabían que Alejandro nunca bromeaba con sus advertencias. Si llegaba la patrulla de seguridad, sus problemas se multiplicarían. Soltando insultos y maldiciendo a Carmen y a Alejandro, Roberto finalmente volvió a cargar las maletas en su coche. Valeria fulminó a Carmen con la mirada antes de seguir a su marido. El vehículo se alejó de la calle con el motor rugiendo fuertemente. Carmen apagó la grabadora de su teléfono, guardando esa prueba como un arma por si alguna vez intentaban volver a perturbar la paz de su familia. Esa noche lograron defender su hogar del primer ataque, pero ambos sabían que la verdadera guerra contra esos parientes desvergonzados no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, tras el tenso episodio en la verja, el ambiente dentro de la casa era de un silencio absoluto. La luz del sol matinal se filtraba por las rendijas de las cortinas, iluminando la mesa del comedor donde Carmen y Alejandro estaban sentados frente a frente. Ninguno había tocado el desayuno. Sus mentes seguían atrapadas en los gritos desesperados de Roberto. La confesión sobre ser perseguidos y buscar refugio no era algo que pudieran ignorar. Alejandro se frotó la cara con cansancio. Las líneas de fatiga eran evidentes en su rostro. Como hombre que siempre priorizaba la lógica y la calma, la situación de anoche había puesto a prueba el límite de su paciencia. Carmen miraba a su marido con profundo amor. Extendió la mano para tomarla de Alejandro, que descansaba sobre la mesa. Sabía que él estaba librando una batalla interna entre el sentido del deber hacia la familia en la que creció y la obligación de proteger el hogar que acababan de construir. Tras un largo silencio, Carmen finalmente habló, proponiendo un paso que consideraba vital para no caminar a ciegas. Sugirió contratar los servicios de un detective privado profesional en Madrid para descubrir qué problemas oscuros rodeaban realmente a Valeria y a Roberto, y así poder tomar las medidas preventivas adecuadas. Alejandro aceptó la propuesta de su esposa sin discutir. Se dio cuenta de que preguntar directamente a doña Cayetana o a Valeria solo resultaría en nuevas mentiras. Ese mismo día, Carmen contactó a un viejo conocido que trabajaba en una prestigiosa agencia de detectives privados de la capital. Le entregó la grabación de voz de Roberto y proporcionó algunos datos básicos sobre su cuñado. El investigador prometió resultados rápidos, dado que tenían acceso a múltiples bases de datos financieras y registros judiciales. Mientras esperaban los resultados, Carmen y Alejandro intentaron seguir con sus rutinas laborales. Aunque la inquietud los perseguía, se aseguraban de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave y de que el sistema de alarma estuviera siempre activado al salir de casa. La sospecha de que la familia ocultaba un problema mayúsculo no les dejaba dormir en paz. Unos días más tarde, un grueso sobre con el informe llegó a la oficina de Carmen. Ella llevó el documento a casa de inmediato para leerlo junto a su marido en su despacho privado. Esa noche, bajo la tenue luz de la lámpara de lectura,
Alejandro abrió hoja por hoja el informe con las manos ligeramente temblorosas. La primera página del documento golpeó la conciencia de Alejandro de forma brutal. Quedaba expuesto el hecho de que el lujoso estilo de vida del que siempre alardeaban Valeria y Roberto era una gigantesca farsa. Su chalet había sido embargado por el banco debido al impago de las cuotas de la hipoteca durante meses. Aún más impactante era que Roberto no era el exitoso director general que Valeria presumía. Su supuesta empresa era una sociedad pantalla vacía. Roberto estaba ahogado en deudas astronómicas a causa de su adicción a pedir préstamos usureros online. Los crecientes intereses lo habían empujado a cometer delitos de estafa piramidal, engañando a decenas de personas para que invirtieran en negocios ficticios. Había utilizado el dinero de las estafas para costear la vida derrochadora de Valeria y para pagar a los prestamistas. Ahora, las víctimas de la estafa y unos matones a sueldo lo buscaban por todas partes. Esa era la verdadera razón por la que habían aparecido suplicando asilo a medianoche. No buscaban alojamiento, sino un escondite para huir de la justicia y de los despiadados cobradores de deudas. Sin embargo, la parte más dolorosa del informe se encontraba en la última página. Los ojos de Alejandro se quedaron clavados en la copia de los movimientos bancarios adjuntada por el detective. El documento detallaba transferencias de fondos procedentes de la cuenta personal de Alejandro. Hacía unos meses, doña Cayetana había acudido a él llorando desconsoladamente, rogándole ayuda económica con la excusa de que debía someterse a un tratamiento médico por una enfermedad grave en una clínica privada. Como hijo que intentaba cumplir con su deber, Alejandro le transfirió sin dudarlo gran parte de sus ahorros para costear dicho tratamiento. Pero los extractos bancarios revelaban una verdad atroz. El dinero nunca se usó para pagar médicos ni medicinas. Fue transferido a la cuenta de Valeria ese mismo día. Posteriormente, esos fondos se dilapidaron en la compra de joyas, bolsos de diseño y unas costosas vacaciones familiares en Ibiza. Alejandro sintió una presión asfixiante en el pecho, como si el aire se le hubiera atascado en la garganta. Así que, todo este tiempo, el dinero que mi madre me pidió llorando para curarse, lo usaron para financiar su soberbia. La voz de Alejandro sonó ronca y temblorosa. Su mirada estaba perdida en los papeles que sostenía. Esta traición era mucho más dolorosa que un golpe físico. Su propia madre había manipulado su amor para financiar la vida de falsas apariencias de su hermana. Una rabia monumental comenzó a hervir en el pecho de Alejandro. Se sentía el hombre más estúpido del mundo por haberse dejado manipular con tanta facilidad. Carmen abrazó a su marido con fuerza, dándole apoyo en silencio, dejando que desahogara toda su decepción. Mientras Alejandro y Carmen lloraban la verdad recién descubierta, en otra parte, doña Cayetana estaba ejecutando su ruin plan. El detalle que Alejandro ignoraba era que, unos días antes de la fiesta de inauguración, había pasado a visitar brevemente a su madre a su casa en el barrio de Arturo Soria para entregarle la invitación. En aquel momento, Alejandro dejó su maletín de trabajo sobre la mesa del salón mientras iba al baño. En ese breve instante, doña Cayetana, que ya tenía malas intenciones, rebuscó en el maletín y encontró la llave de repuesto de la mansión. Sin perder un segundo, corrió a una cerrajería cercana, hizo una copia y devolvió la original al maletín antes de que su hijo saliera del baño. Doña Cayetana sonreía con malicia mientras apretaba la llave duplicada en su mano. Había planeado desde el principio adueñarse de la casa de su nuera, con o sin el permiso de Alejandro. Para ella, todo lo que poseía su hijo le pertenecía también a ella. Con la copia en su poder, se sentía con autoridad absoluta para entrar y gobernar esa mansión a su antojo, ignorando que esta acción desataría una catástrofe colosal sobre ella misma y su hija favorita. La tarde caía cuando Carmen y Alejandro conducían de regreso del trabajo. El denso tráfico de Madrid hizo que el trayecto se hiciera más largo de lo habitual. Dentro del coche, ambos permanecían en silencio, absortos en sus pensamientos sobre qué medidas debían tomar. Tras descubrir los impactantes datos del detective privado, Alejandro ya había decidido que no tendría tolerancia de ningún tipo con su familia. Planeaba recopilar más pruebas y enfrentarse a su madre directamente para cortar todo apoyo financiero. Carmen respaldaba completamente la decisión de su marido. Sentía que ya era hora de vivir en paz, sin la sombra de una familia que solo buscaba succionar su felicidad y su patrimonio. Cuando el coche giró para entrar en la exclusiva urbanización, una sensación de alivio los envolvió, imaginando el descanso en su hogar tranquilo y confortable. Pero esa sensación de alivio se hizo añicos en cuanto se acercaron a la parcela. Desde lejos, Carmen notó una anomalía flagrante. La alta verja de hierro que siempre dejaban cerrada estaba abierta de par en par. Un vehículo que conocían muy bien estaba aparcado de cualquier manera en el jardín delantero, bloqueando el paso del coche de Carmen. El corazón de la mujer empezó a latir con fuerza, y un mal presentimiento inundó su mente.
Alejandro frenó bruscamente fuera de la verja. Su rostro se tensó y su mandíbula se endureció. Sin decir una sola palabra, bajó del vehículo, seguido por Carmen, que corría para alcanzar sus largos pasos. Cruzaron el jardín a toda prisa. La puerta principal, de madera maciza, estaba sin echar la llave, ligeramente entreabierta, dejando escapar un ruido ensordecedor desde el interior de la vivienda. Alejandro empujó la puerta y la escena que se presentó ante sus ojos hizo que la sangre le sirviera. El vestíbulo y el salón, que habitualmente estaban inmaculados, limpios y elegantes, parecían un campo de batalla. Zapatos y sandalias llenas de barro estaban tirados sobre la valiosísima alfombra que Carmen había traído del extranjero. Los cojines de los sofás yacían tirados por el suelo. Los hijos de Valeria corrían persiguiéndose mientras gritaban eufóricos, con las manos sucias de comida, manchando las paredes y tocando los costosos adornos del salón. Y en medio de todo aquel caos, Valeria estaba sentada plácidamente en el sofá principal, con los pies subidos a la mesa de cristal mientras masticaba aperitivos, viendo la televisión a un volumen altísimo. No mostraba ni un ápice de culpa. Por el contrario, su rostro reflejaba una inmensa satisfacción, como si fuera la verdadera señora de la casa. Al ver llegar a los dueños, Valeria ni siquiera hizo ademán de levantarse. Solo giró la cabeza un segundo y volvió a fijar la vista en la pantalla. Carmen se quedó paralizada en el umbral, observando la destrucción de su salón con el pecho, subiendo y bajando para contener la furia. Sin embargo, antes de que Carmen pudiera reprenderla, su olfato captó el aroma de comida cocinándose procedente de la cocina. Ignorando a Valeria, caminó a paso ligero hacia su inmaculada cocina, con Alejandro pisándole los talones. Al llegar, la imagen que vio le dolió aún más. Doña Cayetana estaba de pie frente a los fogones, llevando puesto el delantal de Carmen. La mujer mayor había sacado sin ningún reparo los ingredientes más caros de la nevera. Cortes de carne de primera calidad, azafrán, especias importadas y diversas reservas de comida que Carmen guardaba para ocasiones especiales. Todo estaba esparcido por la encimera en un caos total. Los utensilios de alta gama estaban siendo usados con total descuido. Doña Cayetana se giró al oír sus pasos. Su rostro exhibía una arrogancia inigualable. Ah, ya estáis aquí. Perfecto. Estoy preparando una cena deliciosa. Hay que reconocer que la despensa de esta casa está muy bien surtida, dijo con tono despectivo, como si le hablara a su empleada del hogar. Carmen hizo un gran esfuerzo por controlar su respiración. La ira contenida hacía que las yemas de sus dedos se quedaran frías. Miró a su suegra con ojos fulminantes. ¿Cómo he entrado en mi casa? Dejé la puerta y la verja cerradas con llave cuando me fui a trabajar esta mañana. Doña Cayetana dejó el utensilio de cocina y se cruzó de brazos, alzando la barbilla de forma desafiante hacia Carmen. Esta es la casa de mi hijo. Por lo tanto, tengo todo el derecho a decidir quién puede vivir y comer aquí. Como madre, tengo mis propios métodos para asegurarme de que mi hija no acabe en la calle por culpa del egoísmo de su cuñada. Ahora yo tengo las llaves de esta casa y no podéis echarnos. Valeria y su familia dormirán en la habitación de invitados de la planta baja. Ya he trasladado sus cosas allí. Alejandro, que había permanecido en silencio, ya no pudo contener más su furia. Su rostro se volvió de piedra y su voz sonó muy baja, pero cargada de peligro. Sacad todas esas cosas ahora mismo. Has robado las llaves de nuestra casa y has entrado sin permiso. Esto ya no es un problema familiar. Acabas de cometer un delito. Valeria, al escuchar el alboroto en la cocina, se acercó rápidamente. Se plantó junto a su madre, apoyándola con una mirada retadora hacia su hermano. ¿Vas a echar a tu propia madre? ¿Vas a mandar a tu madre a la cárcel por una tontería como esta? ¿Dónde te has dejado el cerebro, Alejandro? Si te atreves a echarnos, me encargaré de destrozar la reputación de esta mujercita tuya delante de todo el mundo, amenazó Valeria con voz chillona. Al ver la terquedad y la soberbia de las dos mujeres que tenía delante, Carmen comprendió que una larga discusión no serviría de nada. Las personas como ellas jamás entenderían el lenguaje del respeto y la lógica. Carmen miró fijamente a doña Cayetana y esbozó una leve sonrisa, una sonrisa tan gélida que ponía los pelos de punta. ¿Con qué esas tenemos?, pronunció Carmen con un tono asombrosamente tranquilo, sin dejarse provocar. Metió la mano en su bolso de trabajo y sacó su teléfono móvil. Pulsó unos botones rápidamente y se llevó el aparato a la oreja. Hola, Policía Nacional. Quiero denunciar a unos intrusos que han entrado en mi propiedad sin permiso y están causando destrozos. Sí, han usado una llave copiada para colarse. Por favor, envíen una patrulla a mi dirección de inmediato. Temo que puedan hacer algo peligroso. Carmen colgó la llamada y volvió a guardar el teléfono en el bolso. Miró a doña Cayetana y a Valeria, que se quedaron petrificadas al instante.
La actitud altanera de ambas se desmoronó, volviéndose de un tono pálido espectral al darse cuenta de que Carmen había llamado a la policía sin dudar un solo segundo. La arrogancia que habían exhibido hasta ese momento desapareció por completo, siendo reemplazada por un pánico atroz que empezó a extenderse por sus rostros. El ambiente en la cocina se volvió sofocante tras finalizar la llamada. El pánico palpable en los rostros de la madre y la hija pareció detener el tiempo. Un largo silencio se apoderó de la sala, roto únicamente por la respiración agitada de las dos mujeres que momentos antes se creían las dueñas de la situación. Doña Cayetana se quitó el delantal con las manos temblorosas. Miraba a Carmen con profunda incredulidad. Jamás imaginó que la nuera que antes guardaba silencio ante las ofensas, ahora tuviera el coraje de tomar medidas legales tan drásticas. Valeria, a su lado, empezó a moverse nerviosa, mirando de reojo hacia la salida como buscando una vía de escape, pero sus piernas parecían de plomo. Su orgullo se desintegró, dejando paso al terror a una posible condena penal que asomaba en el horizonte. Roberto, que había estado escondido en una de las habitaciones de invitados por el cansancio, finalmente salió al escuchar el ruido. Su rostro se veía demacrado y confundido al ver a su esposa y a su suegra congeladas y pálidas. Cuando Valeria le explicó con voz temblorosa que Carmen acababa de llamar a la policía, Roberto palideció. Su pánico hacia los cobradores de deudas no había desaparecido, y ahora tenía que enfrentarse a las fuerzas del orden bajo cargos de allanamiento de morada. Perdió los papeles y empezó a culpar a su mujer. Estalló una violenta discusión entre los tres. Roberto acusó a Valeria y a doña Cayetana de haber sido unas insensatas por robar la llave y entrar a la fuerza, mientras Valeria le gritaba que todo esto era culpa de sus enormes deudas acumuladas. Carmen y Alejandro se limitaron a observar el caos familiar sin la menor intención de intervenir. Carmen se cruzó de brazos, sintiendo que la ruina que vivían era el resultado exclusivo de sus propios actos. Alejandro miró a su madre con una decepción profundísima, asimilando que la mujer que lo trajo al mundo estaba dispuesta a cometer delitos con tal de imponer su voluntad. Poco después de que la pelea cesara por puro agotamiento, el sonido de las sirenas de la Policía Nacional rompió el silencio de la calle. El ruido atronador fue como la campana de la muerte para el orgullo de doña Cayetana y Valeria. Unos instantes después, fuertes golpes resonaron en la puerta principal. Carmen caminó con paso sereno para abrir. Recibió a los agentes uniformados, quienes entraron de inmediato para asegurar el lugar. La llegada de los policías hizo que la respiración de doña Cayetana se descontrolara, pero su instinto manipulador tomó el mando rápidamente. Se dejó caer de bruces sobre el frío suelo de mármol y empezó a llorar desconsoladamente, golpeándose el pecho. Ejecutó una actuación digna de un premio, interpretando el papel de una anciana madre que estaba siendo maltratada. Con una voz ronca y fingida, señaló a Carmen y a Alejandro, quejándose ante los agentes de que ella era solo una pobre madre que había venido a visitar a su hijo, y en su lugar, su despiadada nuera la estaba echando y tratando como a una delincuente. Pero los experimentados agentes de la Policía Nacional no cayeron fácilmente en aquel teatro. Uno de los policías pidió explicaciones a los propietarios. Carmen caminó con calma hasta su despacho y regresó con una carpeta que contenía las escrituras oficiales de la casa y un documento del registro de la propiedad. Le entregó la carpeta al agente al mando. El policía revisó cuidadosamente las hojas, comprobando el nombre que figuraba en la escritura. La legalidad hablaba por sí sola y era irrefutable. La lujosa mansión estaba inscrita a nombre de Carmen al 100%, sin la inclusión de terceras personas. El agente miró a doña Cayetana y le explicó que, según la ley, Carmen tenía el derecho absoluto de negar la entrada a cualquier persona a su domicilio, y mucho más si habían accedido copiando las llaves sin consentimiento. Este hecho hizo que doña Cayetana se pusiera aún más histérica, comprobando que su arma de lágrimas era totalmente inútil frente a la ley. El policía entonces se giró hacia Alejandro, pidiéndole confirmación de si él, como marido, respaldaba el desalojo, o si deseaba solucionar el asunto de forma amistosa. Todas las miradas se posaron en Alejandro. Valeria miró a su hermano con los ojos llenos de lágrimas, mientras doña Cayetana detuvo su llanto un segundo, esperando encontrar un rayo de piedad en el corazón de su hijo. Pero Alejandro ya había enterrado toda esa piedad muy al fondo. Miró a los agentes con ojos penetrantes y voz firme, declarando que apoyaba incondicionalmente a su mujer, y exigió a la policía que desalojara a ese grupo de personas esa misma noche, puesto que su presencia amenazaba la seguridad y la paz de su familia. La decisión implacable de Alejandro destrozó la última línea de defensa de Valeria, quien se abalanzó hacia él y le agarró el brazo con una fuerza desesperada. Las lágrimas empapaban su rostro, que antes rebosaba rebeldía. Con voz aguda y desesperada, suplicó piedad.
Valeria gritó sobre cómo un hermano mayor podía ser tan desalmado de tirar a su propia madre y a su hermana a la oscura calle. Le exigió que recordara los lazos de sangre que corrían por sus venas, utilizando la excusa familiar que siempre había sido su escudo perfecto. Lloró con todas sus fuerzas, tocando las piernas de su hermano, rogando que les permitieran quedarse al menos esa noche. Al escuchar aquel lamento sobre los lazos familiares, el rostro de Alejandro se endureció como el granito. Las venas de su cuello saltaron, conteniendo una furia explosiva. Bajó la mirada hacia Valeria con los ojos más gélidos que Carmen le había visto en todos sus años de matrimonio. No había ni rastro de calidez. Alejandro apartó el brazo de un tirón agresivo, librándose del agarre de su hermana, y pronunció unas palabras que cambiaron por completo el rumbo de la historia aquella noche. Lazos de sangre. ¿Desde cuándo tenemos lazos de sangre que valga la pena defender? Esa frase cortó el silencio de la sala como una cuchilla afilada. La voz de Alejandro resonó cargada con el peso de un pasado muy oscuro. Al escuchar esas palabras, doña Cayetana y Valeria enmudecieron por completo. El llanto de Valeria se cortó en seco y su rostro se tornó blanco como el papel, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Doña Cayetana se quedó paralizada en el suelo, temblando de pánico al escuchar que Alejandro finalmente pronunciaba el tabú que ella siempre había intentado sepultar. Carmen, que estaba junto a los policías, frunció el ceño profundamente confundida. Las palabras de su marido sonaban extrañas y ocultaban un inmenso secreto que ella desconocía tras tantos años de matrimonio. Sin embargo, Carmen contuvo su curiosidad. La policía, viendo que la situación corría el riesgo de descontrolarse, actuó con contundencia. Obligaron a Roberto, a Valeria y a doña Cayetana a recoger todas sus pertenencias inmediatamente, y los escoltaron fuera de la propiedad sin admitir más retrasos. La pesada puerta de roble finalmente se cerró, bloqueando el caos exterior y devolviendo el silencio a la casa. El sonido de los motores de los coches patrulla se alejó hasta ser devorado por la oscuridad de la noche. En el salón, que aún estaba desordenado, Carmen y Alejandro permanecieron de pie, uno al lado del otro, sin articular palabra. El silencio era pesado, cargado por las emociones que aún flotaban en el aire. Carmen caminó despacio hacia la cocina para dejar que su marido se tranquilizara. Preparó 2 tazas de infusión relajante, esperando que el calor calmara sus tensos nervios. Regresó al salón y dejó las tazas sobre la mesa de cristal que Valeria había usado como reposapiés. Alejandro estaba sentado y recostado en el sofá, con la cabeza baja y las manos cubriendo su rostro exhausto. Carmen se sentó a su lado, tocándole el hombro con mucha delicadeza. «Alejandro, tómatelo, te ayudará a calmarte», susurró Carmen con voz suave y reconfortante. Él levantó la cabeza, y Carmen se quedó sin aliento al ver los ojos enrojecidos de su esposo, llenos de lágrimas a punto de derramarse. El hombre fuerte que siempre había sido su protector ahora parecía extremadamente frágil y roto. Alejandro tomó la taza con manos temblorosas, bebió un sorbo lentamente y la volvió a dejar en la mesa. Aspiró una profunda bocanada de aire, como si estuviera reuniendo el valor necesario para abrir la caja de Pandora que había mantenido sellada durante más de una década. Carmen no le presionó. Solo se sentó a escuchar, esperando a que estuviera listo para contar el significado detrás de la misteriosa frase que le había lanzado a Valeria. «Debes estar muy confundida por lo que dije antes, Carmen», empezó a hablar Alejandro con voz ronca. «Hay una amarga realidad que nunca te he contado. Siempre intenté enterrar ese pasado porque recordarlo me produce un dolor insoportable. Pero lo que ha pasado esta noche demuestra que ya no puedo esconderme más. Tienes derecho a saberlo todo». Carmen apretó la mano de su marido con firmeza, dándole a entender que siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Alejandro le devolvió el apretón y comenzó a desgranar la historia de su oscuro pasado. Alejandro reveló la impactante verdad. Doña Cayetana no era su madre biológica. Su verdadera madre había fallecido por una grave enfermedad cuando él era muy pequeño. Años después de esa pérdida, su padre se casó en segundas nupcias con Cayetana, una viuda que aportaba al matrimonio una hija, Valeria. Por lo tanto, Valeria no compartía ni una gota de sangre con Alejandro. Era solo su hermanastra. Al principio, su vida era bastante normal. El padre de Alejandro era un empresario de éxito que poseía numerosas propiedades y ahorros. Pero el huracán de la desgracia llegó cuando su padre falleció repentinamente de un ataque al corazón, justo cuando Alejandro empezaba el instituto. Tras la muerte de su padre, salió a relucir la verdadera naturaleza de Cayetana, dotada de una malicia extraordinaria. Aprovechando el dolor y el desconcierto de la familia, Cayetana manipuló todos los documentos de la herencia. Sobornó a varias personas y falsificó firmas para transferir todas las propiedades valiosas, incluida la gran casa de su padre, a su propio nombre. Y no paró ahí.
Cayetana echó a Alejandro de su propia casa sin darle un solo céntimo, obligándole a vivir en la calle y a buscarse la vida, trabajando en lo que saliera, desde fregar platos en bares de mala muerte hasta cargar cajas como mozo de almacén, para poder pagarse los estudios y la comida. Mientras Alejandro pasaba hambre y frío, Cayetana crió a Valeria rodeada de lujos, utilizando el dinero y el esfuerzo del difunto padre de Alejandro. Por eso nos odiaban tanto cuando éramos pobres, dijo Alejandro, dejando por fin caer las lágrimas por sus mejillas. No nos humillaban solo porque no tuviéramos dinero. Me humillaban porque tenían miedo. Miedo de que algún día yo lograra tener éxito y reclamara los derechos que me habían robado. Insultarnos era su forma de machacarnos psicológicamente para que siempre nos sintiéramos inferiores e impotentes. Al escuchar la confesión, Carmen sintió que el pecho se le encogía. El dolor por los insultos que su suegra postiza le había dirigido durante años se desvaneció al instante, reemplazado por una ira descomunal ante el sufrimiento que había soportado su esposo. Nunca imaginó que Alejandro albergara un trauma tan profundo y desgarrador. Con razón tenía el corazón de piedra cada vez que trataba con esa familia. Carmen envolvió a su marido en un abrazo apretado, llorando con él al sentir el dolor de su infancia. Le acarició la espalda con ternura y pronunció una promesa con voz firme y llena de convicción. Te lo prometo, mi amor. A partir de este segundo, nunca más podrán tocar, herir ni destruir nuestra vida. Contraatacaremos y nos aseguraremos de que paguen por todas las maldades que hicieron en el pasado. Mientras la pareja se fortalecía en su cálido hogar, en otra parte de la ciudad el fuego del rencor ardía intensamente. Doña Cayetana, Valeria, Roberto y los niños se habían visto obligados a alquilar una habitación en un hostal de mala muerte en las afueras de Madrid, usando las pocas monedas que les quedaban. La estrecha habitación era sofocante y calurosa, haciendo que los niños lloraran sin parar toda la noche. Roberto volvió a culpar a las circunstancias y se marchó del hostal en busca de un nuevo prestamista. Vete a saber dónde. La vergüenza de haber sido expulsados por la policía se transformó en un odio ciego en los corazones de Valeria y su madre. No aceptaban ser derrotadas tan fácilmente por esa mujer a la que siempre habían mirado por encima del hombro. Sentada en el suelo sucio, Valeria sacó su teléfono móvil. Sus ojos destilaban intenciones perversas. Empezó a trazar un plan para destruir la principal fuente de ingresos de Carmen. Ella era dueña de un restaurante de alta cocina española muy famoso y concurrido. Valeria sabía que, en el mundo de la gastronomía, la reputación lo es todo. Usando perfiles falsos, Valeria creó un video engañoso. Combinó imágenes de cocinas asquerosas que descargó de internet y añadió una narración falsa, acusando al restaurante de Carmen de usar ingredientes podridos, carnes en mal estado y de añadir productos químicos peligrosos a sus platos. Redactó las calumnias de forma muy convincente, haciéndose pasar por una exempleada explotada que quería desenmascarar los delitos de la dueña. Tras terminar el montaje, Valeria empezó a difundirlo masivamente por grupos vecinales, WhatsApp y todas las redes sociales. Sonrió con pura malicia, imaginando que a la mañana siguiente el negocio de Carmen estaría en la ruina, y ella se pondría de rodillas para suplicarles ayuda. Valeria nunca fue consciente de que su decisión de difundir esas calumnias se convertiría en un billete de ida hacia su propia destrucción. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, como ajeno a la tormenta de difamaciones que se cernía sobre la vida de Carmen. Cuando ella llegó a su restaurante, el lugar, que habitualmente bullía con las reservas de los clientes, estaba inquietantemente vacío. Varios empleados la recibieron con caras de pánico. El jefe de cocina se acercó a ella e informó que, desde la madrugada, un vídeo falso se había hecho viral en las redes sociales. El vídeo acusaba al local de usar comida podrida y repugnante. La mentira se propagaba a una velocidad aterradora, provocando que muchos clientes habituales cancelaran sus reservas de golpe. Carmen entró en su oficina, se sentó calmadamente y reprodujo el video en su ordenador portátil. No había ni rastro de pánico en su rostro. Reconoció de inmediato los patrones del lenguaje y la forma de expresarse en los textos del video. Su agudo instinto señaló directamente a un nombre: Valeria. Alejandro, que acababa de llegar tras ella, la rodeó por los hombros, ofreciéndole todo su apoyo para afrontar este nuevo ataque lanzado por su hermanastra. Carmen y Alejandro eran una pareja muy inteligente, y siempre actuaban con frialdad y lógica. No perdieron el tiempo llorando ni lamentándose de su suerte. Ese mismo día, Alejandro contactó con un perito informático forense y con uno de los abogados penalistas más prestigiosos de Madrid para desmontar este delito. El experto informático trabajó a gran velocidad, rastreando la huella digital desde donde se había publicado el vídeo por primera vez. El resultado fue preciso y concluyente. La dirección IP apuntaba directamente al teléfono móvil de Valeria. Armados con esta prueba tecnológica irrefutable,
Su abogado redactó la denuncia policial por delitos de injurias y calumnias. Sin embargo, Alejandro no quería detenerse ahí. Sintió que era el momento perfecto para erradicar a todos los parásitos de su vida de una vez por todas. Regresó a casa, abrió su caja fuerte personal y sacó un grueso fajo de documentos antiguos que había guardado en secreto. Eran las pruebas legales de las escrituras originales y el patrimonio de su difunto padre, bienes que habían sido malversados de forma unilateral por doña Cayetana décadas atrás. Alejandro unió las pruebas de los delitos del pasado con el caso de difamación reciente. 2 días después de que el video falso se hiciera viral, Carmen y Alejandro convocaron una rueda de prensa en uno de los salones principales de su restaurante. Decenas de periodistas y medios de comunicación acudieron al lugar, buscando respuestas sobre el escándalo del que todo el mundo hablaba. Carmen y Alejandro se sentaron juntos en la mesa principal, acompañados por su abogado. Con una calma absoluta, Carmen tomó la palabra. Reprodujo en una pantalla gigante las grabaciones de las cámaras de seguridad en resolución 4K de las cocinas de su restaurante. Las imágenes demostraban sin margen de duda que el lugar estaba en condiciones higiénicas impecables, utilizando materias primas frescas de primerísima calidad y cumpliendo con todas las normativas sanitarias europeas. Carmen explicó de forma directa y convincente todos los procesos de manipulación de los alimentos. Su declaración destrozó por completo las mentiras presentadas en el video. Pero el clímax de la rueda de prensa llegó cuando Alejandro tomó el micrófono. Su semblante era grave y decidido. Frente a los flashes de los periodistas, Alejandro expuso el informe del rastreo de la IP, revelando que la persona detrás de esa campaña de desprestigio era su propia hermanastra. Explicó que el motivo del ataque era una venganza tras haberles negado alojarse de prestado en su casa. Las declaraciones de Alejandro dejaron atónitos a los reporteros. No obstante, la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Alejandro levantó una gruesa carpeta legal y miró fijamente a las cámaras con ojos ardientes. No solo hemos presentado una querella por calumnias contra esta persona, sino que además aportamos pruebas documentales de la malversación y apropiación indebida de la herencia de mi padre hace décadas, perpetrada por esta mujer. Las palabras de Alejandro abrieron los informativos en todas partes. Tras la rueda de prensa, la ola de indignación pública dio un giro radical. Los usuarios de las redes sociales que antes criticaban a Carmen, ahora inundaban los perfiles de Valeria y doña Cayetana con críticas durísimas, tachándolas de familia parásita y cruel. Como resultado, el negocio del restaurante se disparó, recibiendo una avalancha de solidaridad y miles de nuevas reservas de personas admiradas por su valentía. Por otro lado, la caída de Valeria y doña Cayetana apenas comenzaba. La citación oficial del juzgado fue entregada directamente en el miserable hostal. Valeria lloraba aterrorizada al leer los cargos penales que podrían llevarla a prisión. Doña Cayetana ya no podía conciliar el sueño, consciente de que la sombra de los barrotes amenazaba su vejez. Todo a causa de la soberbia que ella misma había cultivado. Tras recibir la notificación, el ambiente en el hostal se volvió insostenible. Se dieron cuenta de que ya no estaban a salvo allí y no tenían ni un euro en los bolsillos. Consumida por la derrota, doña Cayetana obligó a Valeria, a Roberto y a los niños a volver a la antigua casa, el amplio chalet de Arturo Soria que perteneció al padre de Alejandro y del que ella se había apropiado ilegalmente. Sentía que en esa casa aún mantenía algo de poder y podría esconderse del escrutinio público que ahora las odiaba. Al llegar, el imponente chalet se veía lúgubre y abandonado. Los muebles comprados con el dinero robado de la herencia estaban cubiertos de polvo y deterioro, reflejando el destino de sus habitantes, al borde del colapso total. Roberto echó el cerrojo a todas las puertas y ventanas, rogando que los matones de sus prestamistas no pudieran rastrearlos hasta allí. Intentaron tranquilizarse, ignorando que una gran desgracia les acechaba desde todos los frentes. Pero aquella falsa calma duró muy poco. Justo al atardecer, bajo un aguacero torrencial, se escuchó un fuerte impacto proveniente de la puerta exterior del chalet. Un grupo de hombres corpulentos y de aspecto violento irrumpió en la parcela. Eran matones a sueldo, enviados por los acreedores a los que Roberto había estafado. Su furia era aterradora, pues la deuda ascendía a sumas altísimas. Comenzaron a golpear la puerta principal con una barra de hierro, gritando y exigiendo a Roberto que saliera a dar la cara y pagara lo que debía. El pánico se apoderó del interior de la casa. Roberto temblaba de pies a cabeza. Su rostro era del color de la ceniza al ver la muerte llamar a su puerta. Doña Cayetana gritaba histéricamente, ordenando a Roberto que se hiciera responsable y saliera a enfrentarse a esos hombres. Pero la cobardía de Roberto pudo más. Valeria sollozaba abrazando a sus hijos sin saber qué hacer. Los golpes se intensificaron hasta que la pesada puerta de madera cedió y se vino abajo.
Los cobradores irrumpieron en la casa como una manada de lobos hambrientos. Empezaron a destrozar los objetos de valor del salón. Jarrones caros volaron por los aires. La enorme televisión fue arrancada de la pared y volcaron los sillones brutalmente. El líder del grupo señaló a Roberto, que estaba encogido en un rincón. Al ver a los matones acercarse llenos de rabia, la naturaleza egoísta y cobarde de Roberto tomó el control. En lugar de proteger a su familia y a su suegra, agarró a Valeria del brazo, arrastrando a su mujer y a sus hijos en una veloz huida hacia la puerta trasera del jardín. Cruzaron la lluvia, saltaron el muro trasero y escaparon, dejando a doña Cayetana completamente sola en medio del desastre. La anciana gritó el nombre de su yerno, rogando a su hija que no la abandonara. Pero Valeria apenas miró atrás un segundo antes de desaparecer en la oscuridad junto a su cobarde marido. Doña Cayetana se quedó sola. Su cuerpo envejecido temblaba violentamente cuando los siniestros matones la rodearon. Los pocos objetos de valor que quedaban en la casa fueron saqueados como garantía por las deudas de Roberto. El líder de los cobradores la agarró del brazo con brusquedad, amenazando con apropiarse del chalet si el dinero no se devolvía en muy poco tiempo. El terror paralizante drenó toda la fuerza de la mujer. Se desplomó en el suelo, suplicando de rodillas ante aquellos hombres aterradores. Las lágrimas le brotaban a raudales, mojando el suelo de la casa de la que tanto había presumido. Por piedad, mi hija y mi yerno se han escapado. No me hagáis daño. Ya no tengo nada. Sus súplicas cayeron en saco roto. Los matones le advirtieron que volverían al día siguiente con más hombres si no se liquidaba la deuda de inmediato. Una vez que el grupo se marchó llevándose todo lo de valor, doña Cayetana se quedó sentada en medio del salón, ahora vacío y destrozado. No quedaba rastro de arrogancia en su rostro. No había más riquezas de las que presumir. La hija a la que siempre había mimado, a costa de destruir a su hijastro, la acababa de abandonar a su suerte en el momento más crítico. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, doña Cayetana salió de la casa. Usó las últimas monedas que llevaba en el bolsillo para subirse a un autobús nocturno búho que la acercó a las afueras de la ciudad. Sin embargo, el transporte público no entraba en la exclusiva urbanización de la finca. Tuvo que caminar los últimos kilómetros a duras penas bajo la lluvia. La lluvia caía cada vez con más furia, como si el cielo descargara su ira por todas las maldades que había ocultado durante años. El agua empapaba el frágil cuerpo de doña Cayetana mientras avanzaba con dificultad por las frías y oscuras calles. No llevaba nada para cubrirse. Su ropa empapada se pegaba a su cuerpo tembloroso, calado hasta los huesos por el frío. Cada paso le pesaba como si arrastrara los pecados de toda una vida, que ahora le exigían rendir cuentas. Mientras caminaba, los recuerdos de su propia crueldad se repetían en su mente como un disco rayado. Cómo echó a su hijastro a la calle sin piedad, cómo robó una herencia que no le pertenecía, y cómo insultó a Carmen con las palabras más ruines que un ser humano puede articular. Ahora la rueda del destino había girado a una velocidad de vértigo, aplastando todo el orgullo y la fortuna que siempre había venerado. Ya no existía la Cayetana poderosa y altiva. Solo quedaba una anciana despojada de todo, abandonada por la hija que tanto defendió y perseguida por criminales dispuestos a acabar con su vida. Tras caminar durante casi una hora bajo la tormenta desde la parada del autobús, llegó por fin a la inmensa verja de la finca. Estuvo a punto de desplomarse cuando sus manos arrugadas se aferraron a los barrotes de hierro. Lloró con desgarro, gritando el nombre de su hijo con una voz ronca que casi era silenciada por el repiqueteo de la lluvia. Los guardias de seguridad avisaron de su presencia a los dueños. Poco después, la puerta de la mansión se abrió. Alejandro salió sosteniendo un gran paraguas, acompañado de Carmen a su lado. Se detuvieron tras la verja, observando la figura de la anciana que estaba arrodillada en el suelo embarrado. Carmen la miró con sentimientos encontrados. No sentía sed de venganza ni deseos de burla, solo un vacío profundo al presenciar el trágico y patético final de la avaricia humana. Alejandro se mantuvo firme, con el rostro tan inexpresivo como un muro de piedra. En sus ojos no se reflejaba la calidez de un hijo hacia su madre, sino la mirada cortante de un hombre frente a una extraña que le había destrozado la vida. Al verle, doña Cayetana intensificó su llanto. Imploró de forma lastimera, pidiendo a Alejandro que abriera la puerta y la salvara. Le contó cómo los hombres destrozaron su casa y cómo Roberto y Valeria huyeron dejándola atrás para afrontar la muerte. Suplicó con pasión, pidiendo a Alejandro que pagara las deudas de Roberto para poder vivir en paz. Se ofreció a hacer cualquier cosa, incluso servir como criada en casa de Carmen, con tal de que no la mataran los matones. Su ruego desesperado, mezclado con llantos lastimeros, rompió el silencio de la noche lluviosa. Pero Alejandro no movió ni un músculo. Dejó que la mujer terminara sus lamentos hasta quedarse sin voz. Cuando ella cayó por el agotamiento, Alejandro habló por fin.
Su tono era bajo, pero cada palabra poseía un filo capaz de atravesar el alma. Le recordó el oscuro pasado. El niño adolescente expulsado de su propio hogar en medio de la noche, forzado a enfrentarse al mundo sin un céntimo justo tras perder a su padre. Le preguntó dónde estaba su compasión cuando él pasaba hambre en la calle, y dónde estaba su instinto familiar cuando maldecía a su esposa con las peores bajezas. Al escuchar esa ráfaga de preguntas, doña Cayetana solo pudo bajar la cabeza y llorar, asimilando que todo el veneno de sus palabras ahora volvía para estrangularla. Alejandro afirmó tajantemente que se negaba a regalarle dinero, y mucho menos para pagar deudas originadas por las estafas de Roberto. Jamás usaría el dinero del esfuerzo de Carmen para salvar a las personas que siempre quisieron hundirles. Sin embargo, ante la desesperación total de la mujer, Alejandro sacó una carpeta impermeable del interior de su abrigo. Pasó los documentos por entre los barrotes junto con un bolígrafo. Le lanzó un ultimátum brutal. Estaba dispuesto a entregar una cantidad de dinero, pero no como ayuda. Ese dinero era el pago para recomprar la casa de su difunto padre que ella había usurpado. Alejandro ofrecía un precio bajísimo, justo lo estrictamente necesario para saldar la deuda que exigían los matones y salvarle así la vida. Clavó sus ojos en los de la anciana. Tú me tiraste a la basura cuando papá murió, y luego te pasaste la vida humillando a mi esposa. Esto no es un favor. Es mi forma de recuperar lo que le pertenecía a mi padre. Firma este contrato de cesión de la propiedad y vete de mi vista. Después de esta noche, no tendremos nada que ver el uno con el otro. Doña Cayetana miró el contrato con las manos temblorosas. Su corazón se partió en 1000 pedazos. Aquel chalet era su único refugio y el símbolo de su poder. Pero no tenía alternativa. Si no firmaba, los matones acabarían con su vida al día siguiente. Con las lágrimas cayendo por sus mejillas, agarró el bolígrafo y estampó su firma en los papeles. Renunció a la propiedad con un arrepentimiento insoportable. Cuando los documentos volvieron a manos de Alejandro, sucedió algo aún más devastador. El teléfono móvil en el bolsillo de doña Cayetana empezó a vibrar ruidosamente. Contestó con la escasa fuerza que le quedaba. Era la Policía Nacional para informarle de que Roberto y Valeria acababan de ser detenidos en la estación sur de autobuses cuando intentaban fugarse de la comunidad autónoma. Fueron arrestados bajo múltiples cargos de fraude, estafa y calumnias. La anciana dejó caer el teléfono al charco. Soltó un grito histérico y se desmayó bajo la incesante lluvia, comprendiendo que su vida se había arruinado sin remedio. El tiempo avanzó rápidamente, curando las heridas y otorgando justicia a quienes la merecían. Los tribunales de Madrid fueron testigos del desenlace de Valeria y Roberto. Ante las pruebas irrefutables presentadas por los abogados y las múltiples denuncias de las víctimas de la estafa, el juez dictó una sentencia muy dura contra el matrimonio. Fueron condenados a pasar largos años en un centro penitenciario. Cuando el juez dictó el fallo, Valeria lloró desconsoladamente, clamando por su madre y su hermano, rogando ayuda. Pero esos gritos desesperados ya no servían de nada. Su tan adorada arrogancia la había conducido a la frialdad y oscuridad de una celda. Roberto, el marido del que tanto presumía, solo pudo agachar la cabeza, asumiendo que el límite de sus engaños había llegado a su fin. Los servicios sociales del Estado se hicieron cargo de sus hijos y los llevaron a un centro de acogida, ya que ningún miembro de la familia estaba dispuesto o capacitado para asumir su manutención. El destino de doña Cayetana no fue menos deprimente. Tras ceder oficialmente la casa de Arturo Soria a Alejandro, tuvo que buscarse la vida con los escasos ahorros que le quedaban. Acabó alquilando una habitación minúscula y lúgubre en un edificio destartalado de los suburbios de la ciudad. El cuarto apenas tenía espacio para un colchón fino y un armario viejo. Pasaba los días sentada en un rincón, mirando la pared con la mirada perdida. Sobrevivía gracias a la caridad de los vecinos, comiendo lo justo y realizando trabajos precarios para no morir de hambre. Consumía las noches llorando por el brutal giro que había dado su suerte. El remordimiento la devoraba por dentro a cada segundo. Había descubierto de la forma más cruel que la hija a la que tanto había consentido y protegido, terminó siendo la causa de su ruina total. En contraste, el hijastro al que maltrató, repudió y odió se había convertido en el hombre más próspero y feliz del mundo. Pero el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. No había forma de retroceder en el tiempo, y estaba condenada a vivir los años que le quedaban en una soledad y una miseria asfixiantes. Todo lo contrario le ocurría a la familia de Carmen y Alejandro. Su felicidad y prosperidad no hacían más que aumentar. La antigua casa del padre de Alejandro fue sometida a una profunda reforma, borrando cualquier rastro del oscuro pasado, y la transformaron en un hogar de acogida para niños huérfanos que necesitaban refugio. Este acto altruista generó una corriente incesante de buenos deseos y bendiciones para la pareja. El restaurante de Carmen experimentó un crecimiento espectacular.
abriendo nuevas sucursales por el país y consolidando a una clientela fiel que valoraba la honestidad y la excelencia de sus platos. La paz absoluta había echado raíces en la mansión de 3 millones de euros. Ya no había sustos a medianoche. Ya no había insultos dolorosos, ni parásitos intentando robar el fruto de su esfuerzo. Carmen y Alejandro disfrutaban de sus días con total serenidad, apoyándose y amándose con una fuerza indestructible. Esa tarde, una brisa fresca acariciaba el jardín trasero de su propiedad, adornado con hermosas plantas y flores. Carmen estaba en el balcón de su habitación, luciendo un vestido elegante y su inseparable chal de seda, que caía con delicadeza. Cerró los ojos y respiró profundamente el aire fresco, saboreando la tranquilidad por la que tanto habían luchado. Sonrió dulcemente mientras acariciaba su vientre abultado, pues esperaba a su primer hijo, una bendición profundamente deseada tras años de matrimonio. Alejandro se acercó despacio, rodeó la cintura de su mujer por la espalda y la abrazó con mucha ternura. Depositó un suave beso en la cabeza de Carmen, sintiéndose el hombre más afortunado del planeta por compartir su vida con una mujer tan fuerte, brillante y amorosa. Ambos contemplaron el cielo madrileño, que empezaba a teñirse de tonos dorados y anaranjados, anunciando un mañana cargado de esperanza. Carmen apoyó la cabeza en el pecho de su marido, escuchando el latido calmado de su corazón. El arduo camino que habían recorrido enfrentándose a una familia tóxica les había enseñado una valiosa lección de vida, que compartir la misma sangre no garantiza lealtad ni amor. Carmen tomó aire, miró hacia el lejano horizonte y susurró una frase que resumía perfectamente su historia de superación. La verdadera familia son aquellos que se cuidan y se respetan mutuamente, no los parásitos que devoran tu bondad hasta dejarte sin nada.